Dado que el vector v tiene un componente x de 4 y un componente y de menos 2, con el punto inicial en negativo con 2 comas, y 3 se nos pide que busquemos el punto terminal. Primero echemos un vistazo mira esto gráficamente. Grafiquemos el vector v en posición estándar, y grafiquemos el punto menos 2,3. Así que aquí tenemos a vector v en la posición estándar, donde el punto inicial está en el origen, donde la componente x es 4 y la componente y es menos 2. Y ahora queremos encontrar el vector equivalente con el punto inicial con menos 2,3, que es este punto. Llamaremos a este punto A. Porque sabemos que la componente x es 4 y la componente y es menos 2. Podemos determinar la punto terminal del vector con el punto inicial en menos 2, 3, moviéndose 4 a la derecha unidades y 2 unidades hacia abajo. Sigamos adelante y etiquetemos el punto terminal B. Y ahora, si dibujamos este vector, podemos ver que es equivalente al vector v dado en forma de componente. Otra forma de determinar el punto terminal del vector v, donde nuevamente el vector v tiene un componente x de 4. Y un componente y de menos 2 es etiquetar el punto inicial punto A, que también se expresa como menos 2,3, y luego etiquetar el terminal punto que, nuevamente, asumimos que es desconocido como x2, y 2. Y si escribimos vector v en forma de componente, sabemos que el vector v debe tener un componente x de x sub 2 menos 2. Y un componente y de y menos 2 menos 3. Lo que, una vez más, sabemos que debe ser igual a en forma de componente. Vector v, que tiene un componente x de 4 y un componente y de menos 2. De aquí podemos concluir que x sub 2 menos 2 o x sub 2 más 2 debe ser igual a 4e, y sub 2 menos 3 debe ser igual a menos 2. Y ahora resolvemos para x sub 2, y sub 2 para x sub 2. Restamos 2 en ambos lados. X menos 2 es igual a 2. Resolviendo para y sub 2, nosotros sumamos 3 a ambos lados. Y sub 2 es igual a 1 positivo. Y observe que esto nos da el mismo punto B, el punto terminal del vector v como 2, 1 sobre. Espero que te haya resultado útil.